¿Quieres saber la razón de por qué los camiones UPS siempre tienen las puertas abiertas y la verdad sobre los baños de los aviones? Estos son los datos científicos más locos que puedas imaginar, cada uno más disparatado que el anterior. Las nubes parecen flotar sin esfuerzo en el cielo, pero probablemente deberías saber que si el cielo realmente se cayera, sería conveniente huir de esas suaves manchas blancas. Olvídate de rebotar sobre las nubes como almohadas con plumas, porque los científicos ahora estiman que la nube cúmulo promedio, la variedad cotidiana, en realidad pesa la cantidad de 500.000 kilos. Según Peggy Limón, científica del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, una nube cúmulo tiene una densidad de agua de medio gramo por metro cúbico y un volumen total de 1.000 millones de metros cúbicos. Eso es 500.000 kilogramos de agua o alrededor de 1.1 millones de libras. Para visualizarlo realmente solo imagina 100 elefantes adultos flotando sobre tu cabeza. Pero entonces, ¿cómo se mantienen a flote las nubes? Bueno, todo se debe a la forma en que el peso se distribuye en millones de pequeñas gotas en el espacio de aproximadamente 1 kilómetro. No hay necesidad de ponerse demasiado paranoico. Corría el año 1929 en la Universidad de Princeton. El profesor Ernest Klein Weber y su asistente de investigación Charles William Bray estaban en el laboratorio cuando se les ocurrió una idea. Oye, ¿crees que podríamos convertir un gato en un teléfono? Entra un felino sedado pero muy vivo. Primero los hombres le abrieron el cráneo y conectaron un extremo de un cable telefónico a su nervio auditivo derecho. Luego conectaron el otro extremo a un transmisor telefónico. Ernie llevó el receptor a una habitación insonorizada a 15 metros de distancia e hizo que Chuck le hablara al oído al gato. Y para su sorpresa, funcionó. No hay constancia de las primeras palabras pronunciadas a través de la transmisión gatuna, pero supongamos que en las inmortales palabras de Adele fue algo así. Por desgracia, Chuck y Ernie se volvieron un poco impulsivos tras su éxito inicial y decidieron matar al gato e intentarlo de nuevo, lo que condujo a otro descubrimiento crucial. Solo un gato vivo puede ser un teléfono. Supongo que los científicos locos sí existen. Llamar científico loco al médico soviético Vladimir Demikov sería subestimar un poco sus contribuciones al mundo de la medicina, pero su obsesión por los experimentos caninos sin duda cumplen con los requisitos. Demikov fue pionero en la trasplantología, habiendo trasplantado con éxito varios órganos vitales entre perros, pero él quería ir más allá. Un día pensó, me pregunto si podría injertar la cabeza de un perro en el cuerpo de otro completamente intacto. El cielo es el límite, amigo. A partir de 1954, Demikov y sus asociados se propusieron realizar esta peculiar cirugía unas 23 veces, cada vez con distintos grados de éxito. La 24ª vez no fue la más exitosa, pero sí la más publicitada, y las imágenes del intento aparecieron en la revista Life bajo el titular El perro de 2 cabezas de Rusia. Para esta cirugía en particular, Demikov eligió 2 sujetos, un gran pastor alemán callejero al que apodó Brodyaga, que significa vagabundo, y una perra más pequeña llamada Shavka. Brodyaga sería el perro anfitrión y Shavka se encargaría de la cabeza y el cuello secundarios. La operación duró apenas 3 horas y media, y la perra de 2 cabezas podía oír, ver, oler y tragar. Aunque la cabeza trasplantada de Shavka podía beber, no estaba conectada a la cabeza de Brodyaga, por lo que todo lo que bebía fluía a través de un tubo externo y caía al suelo. Al final el perro de 2 cabezas solo vivió 4 días, mucho menos que el perro de 2 cabezas más longevo de Demikov, que sobrevivió 29 días. No sorprende que los trasplantes de cabeza aún no sean comunes en la medicina moderna, como Demikov podría haber deseado. ¿Has notado cómo los conductores de UPS siempre circulan a toda velocidad en camiones sin puertas delanteras? Esta práctica inusual es perfectamente legal en Estados Unidos y en definitiva ahorra tiempo y dinero. Verás, un empleado promedio de UPS hace unas 130 paradas al día. Eso supone mucho tiempo abriendo y cerrando puertas, especialmente cuando algunas paradas están a solo minutos una de otra. En términos comerciales, más tiempo siempre equivale a más dinero, por lo que para la empresa tiene sentido financiero eliminar las puertas por completo. Los camiones de UPS tampoco están equipados con aire acondicionado por la misma razón. Entrar y salir del camión varias veces no generaría un flujo de aire frío muy eficiente. Como resultado, los conductores de UPS también dependen de la brisa que sopla a través de sus vehículos sin puertas para obtener un merecido respiro del calor abrasador del verano. Cuando los trasplantes de órganos se volvieron cada vez más exitosos en la década de 1980, la demanda se disparó y un grave problema golpeó repentinamente a la comunidad médica.
La necesidad de órganos era mucho mayor que la cantidad disponible, lo que provocó una escasez alarmante. Así, en 1997, cirujanos e ingenieros comenzaron a experimentar para determinar si era posible cultivar partes del cuerpo humano, no en un laboratorio, sino en animales. El experimento fue un éxito, como lo demostró el ratón Vacanti, un roedor con una oreja humana creciendo en su lomo. Los cirujanos lograron esto creando un pequeño andamio que insertaron bajo la piel del ratón. Luego inyectaron células de cartílago que crecieron alrededor del andamio, creando la forma de la oreja. Sorprendentemente, las células prosperaron, dando como resultado una oreja humana cultivada en laboratorio que ayudó a demostrar que era posible la regeneración tisular extensa en sujetos vivos. Este descubrimiento científico esencial ha permitido a los médicos regenerar características basadas en cartílago en humanos, como esta oreja que creció en el antebrazo de un soldado veterano, tras perder la suya defendiendo su país. Una vez desarrollada en una parte del cuerpo con buena circulación, la oreja puede trasplantarse a un lado de la cabeza sin mayor riesgo. Y pensar que este asombroso avance se debió en parte a un valiente ratoncito. El 7 de diciembre de 1941, un dentista llamado Little S. Adams estaba de vacaciones en las famosas cavernas de Carlsbad, Nuevo México, hogar de aproximadamente 1 millón de murciélagos. Ese mismo día, Adams escuchó en la radio que los japoneses habían atacado Pearl Harbor. Furioso y al parecer aún fascinado por sus compañeros alados, Adams comenzó a tramar un inusual plan de venganza, una batibomba. El 12 de enero de 1942, Adams envió su plan a la Casa Blanca. ¿Qué pasaría si les atáramos pequeñas bombas incendiarias a los murciélagos que llevarían a todos los rincones de la ciudad? Sorprendentemente, el gobierno estadounidense decidió que la batibomba parecía una idea totalmente viable, posiblemente porque Adams era amigo de Eleanor Roosevelt y accedió a desarrollarla. Miles de murciélagos fueron equipados con pequeñas bombas introducidos en bandejas de hielo para enfriarlos y que hibernaran antes de su envío, y luego empaquetados en un contenedor especial que supuestamente los liberaría en el aire. Desafortunadamente, las pruebas iniciales no salieron tan bien como estaba previsto. En una ocasión, algunos murciélagos se soltaron accidentalmente antes de tiempo, haciendo estallar un hangar completo. Tras unas 30 demostraciones fallidas y una inversión de $2 millones, Estados Unidos abandonó la idea y optó por la bomba atómica. Y Adams intentó inventar una máquina expendedora de pollo frito. Así que todo salió bien. Vaya, ¿acaso no pueden dejar a los animales en paz? La mayoría de la gente sabe que los aviones no arrojan excrementos humanos desde el cielo a gran altura, pero la verdad es mucho menos emocionante. En la década de 1980, los inodoros de los aviones utilizaban el mismo líquido desodorante azul que los baños portátiles, conocido como Anotec, para expulsar los desechos de los tanques de almacenamiento a bordo. Pero esto tenía algunas desventajas. Además del mayor consumo de combustible que implicaba transportar el líquido, los sistemas eran propensos a fugas de desechos que se congelaban formando hielo azul, capaz de caer por el aire y causar graves daños. Hoy en día los aviones utilizan un sistema Kepler, más seguro, que consiste en un potente vacío que succiona todo en segundos. Los tanques con capacidad para 20 galones o 76 litros de desechos se bombean de forma segura después del aterrizaje, por lo que no es necesario agacharse para cubrirse. Aquí tienes una apuesta segura. Un limón flota en un vaso de agua, pero una lima se hunde enseguida. Podrías pensar que se debe a que la cáscara del limón es gruesa y porosa, a diferencia de la capa más fina de la lima, pero pela ambas frutas y obtendrás el mismo resultado. De hecho, córtalas y vuelve a intentarlo y no habrá ningún cambio. Según el sitio web del USDA, una lima contiene un 88.26% de agua en peso y un limón un 87.4%, lo cual no es una gran diferencia, mientras que tanto los limones como las limas suelen pesar alrededor de 101 gramos cada uno. Si no tiene que ver con el peso, ¿qué ocurre exactamente? Todo se reduce a nuestra amiga la densidad, porque un objeto flotará si es menos denso que el líquido en el que se coloca. Mientras que las limas tienen una densidad de 1.12 gramos por mililitro, la de los limones es de tan solo 1.02 gramos por mililitro, en comparación con la densidad del agua, que es de aproximadamente 1 gramo por mililitro. Sé que dije que los objetos con una densidad menor que la del agua son generalmente los que flotan, pero debido a que la densidad de un limón es casi la misma que la del agua en la que se coloca, flotará perfectamente, mientras que una lima es demasiado densa y se hunde. Ah, Comic Sans. El nombre basta para infundir miedo en cualquiera que haya recibido una invitación a un funeral mal diseñada, garabateada sin pensar en esta fuente payaso y saltarina que todos adoran odiar. Si esta atroz tipografía te pone los pelos de punta, esta información te consolará.
quien la inventó la odia tanto como tú. Así es, Vincent Conner, creador de esta divertida fuente en 1994, ha admitido abiertamente su arrepentimiento por haberla lanzado al mundo. De hecho, él solo la ha usado una vez, en una enérgica carta de queja a la compañía de banda ancha Sky que le valió un decepcionante reembolso de $12. Todo eso está muy bien, Vincent, pero ninguna cantidad de arrepentimiento va a borrar el tormento permanente que has puesto sobre la sociedad. Ok, puede que el cobre no parezca tan atractivo como el elegante acero inoxidable en cuanto a decoración de interiores, pero priorizar la sustancia sobre el estilo podría salvarte la vida. Las civilizaciones antiguas reconocen el valor intrínseco del cobre desde hace unos 5000 años, y quizás sea hora de que este material poco apreciado recupere su importancia. ¿Por qué? Es un potente destructor de virus. Cuando bacterias como la E. coli, superbacterias o SARM y virus llegan a la mayoría de las superficies duras, suelen vivir de 4 a 5 días. Pero con el cobre es otra historia. Esto se debe a que es un material antimicrobiano natural, pasivo y capaz de autoesterilizar su superficie sin necesidad de electricidad ni lejía. Cuando bacterias y virus dañinos entran en contacto con él, se inundan de iones de cobre que penetran en las células como balas y las destruyen hasta sus propios patrones reproductivos o ácidos nucleicos. Tal vez sea hora de empezar a cambiar los pomos de puertas, beber en tazas de cobre y ponerse una armadura bañada en cobre cada vez que salgas de casa. Bueno, tal vez esa última parte sea un poco extrema. Las personas, sobre todo las mujeres, han estado dispuestas a soportar casi cualquier cosa para evitar embarazos no planeados. Y quiero decir, cualquier cosa. Sigue siendo una lástima que el peso de la anticoncepción siempre haya recaído sobre la parte femenina, pero sin duda era aún peor en el antiguo Egipto. Para crear una barrera entre su cérvix y los ambiciosos nadadores, se animaba a las mujeres a introducirse en sus vaginas una pasta especial hecha de excremento de cocodrilo y miel. Sorprendentemente, los registros históricos demuestran que este método era bastante efectivo, ya que las propiedades ácidas del excremento lo convertían en un espermicida eficaz. Pero el éxito de este método fue un arma de doble filo, principalmente porque significó que la única opción de una mujer durante siglos era tener un bebé o soportar la caca de cocodrilo. Ahora ese es un aprieto en el que probablemente nunca te encontrarás. Sí, el pasado tiene una extraña relación con el embarazo. Antes de que existiera el confiable palillo para orinar que determinaría tu destino durante los próximos 18 años aproximadamente, existían los inocentes conejitos. Si alguna vez has escuchado a alguien usar la desconcertante frase "el conejo murió" para anunciar su embarazo en una película o programa de TV, aquí te explicamos por qué. Sus orígenes se remontan a la década de 1920, con el descubrimiento de que una mujer comienza a producir una hormona conocida como gonadotropina coriónica humana o HCG, poco después de que un óvulo fecundado se haya implantado en la pared uterina. 7 años después, investigadores médicos descubrieron que las conejas inyectadas con orina que contenía HCG también mostraban en pocos días cambios ováricos distintivos. Así nació la llamada prueba del conejo, junto con la idea errónea de que la muerte del conejo era, de alguna manera, un indicador de un resultado positivo. Lo cierto es que los conejos siempre morían. Esto se debe a que la única forma de detectar tales cambios en los ovarios de los conejos era abrir al conejo y observar a su alrededor, lo que inevitablemente lo mataba en el proceso. Las pruebas de embarazo modernas todavía se basan en medir la cantidad de HCG presente en la orina, pero afortunadamente ahora lo hacen directamente, sin la necesidad de sacrificar a un conejito. En 2002, un equipo de astrónomos de la Universidad de Johns Hopkins se propuso comprender el proceso de formación estelar mediante una serie de pruebas que recogieron muestras de luz de 200.000 galaxias estudiadas. Mediante estas lecturas de análisis espectral, determinaron que la mayoría de las estrellas se formaron hace unos 5.000 millones de años. Pero también hicieron otro descubrimiento interesante. Los mismos datos les permitieron ver de qué color se ve el universo desde la Tierra. Tras realizar algunos cálculos con las diferentes muestras de luz, concluyeron que al promediarse creaba un color blanco beige con el valor triplete hexadecimal de FFF8E7. Los astrónomos votaron por el nombre oficial del color, pero finalmente descartaron todas las demás sugerencias y se decidieron por látex cósmico, que suena a algo sacado del menú secreto de Starbucks. Al parecer, el color se debe a cómo se ve la luz emitida por estrellas distantes desde aquí en nuestro planeta. A medida que viajan miles de millones de años luz hacia la Tierra, estas ondas de luz tienden a ser de color blanco puro debido a la luz que provenía de las estrellas cuando eran más jóvenes y más azules. Por lo tanto, tal vez el cielo sea beige después de todo.
Otros nombres que competían por el color oficial del universo eran Capuchino Cósmico, Unibeige, Big Bang Buff y Cosmic Cream. ¿Genial? Ser astronauta conlleva sus propios desafíos, pero quizás no hayas pensado en cómo rascarte la molesta picazón cuando estás cubierto de pies a cabeza con un voluminoso traje espacial. Sorprendentemente, los astronautas tienen varias opciones para rascarse la nariz. De hecho, la mayoría de los cascos espaciales tienen un pequeño parche de velcro en el interior para este propósito. Además, los cascos también están equipados con un bloque de espuma conocido como dispositivo Valsalva, que los astronautas usan para taparse la nariz al reajustar la presión. Este bloque también puede ser útil como poste de rascado improvisado en momentos de necesidad. En 2011, el astronauta del transbordador Endeavour, Andrew Feastel, se encontró en una situación bastante complicada cuando parte del químico usado para evitar el empañamiento del interior del casco le entró en el ojo. Afortunadamente pudo usar el dispositivo Valsalva para aliviar la irritación y continuar su caminata espacial. La próxima vez que sientas una picazón molesta, imagínate, podría ser peor. A 10.000 años luz de la Tierra, en una constelación muy lejana, se encuentra una enorme nube de alcohol. La nube, descubierta en 1995 cerca de la constelación Aquila, es 1000 veces más grande que el diámetro de nuestro sistema solar. Es más, contiene suficiente alcohol etílico para llenar 400 trillones de pintas de cerveza. ¿Alguien tiene un cohete que me preste? Lamentablemente, la nube está a 93.000 billones de kilómetros de distancia, así que una ruta interestelar de bares probablemente esté descartada. Además, contiene un cóctel de 32 compuestos, y algunos, como el monóxido de carbono, el cianuro de hidrógeno y el amoníaco, no son tan deseables. Otra nube de alcohol llamada Sagitario B2 también contiene 10 billones de litros de alcohol, principalmente metanol, que se utiliza en anticongelantes y líquidos limpiaparabrisas. Pero ¿cómo llegó ese licor cósmico allí arriba? Bueno, el alcohol es un compuesto orgánico. Cuando las nuevas estrellas se calientan, formadas por el colapso de nubes de gas y polvo, el alcohol etílico puede adherirse a partículas de polvo flotantes. A medida que ese polvo se desplaza hacia la nueva estrella, el alcohol se calienta, se separa y se convierte en gas. Me pregunto si el alcohol espacial combina bien con el queso lunar. Puede que todos estos datos espaciales parezcan extravagantes, pero no todo es alegría. ¿Alguna vez has pensado en el lado oscuro de la vida entre las estrellas? Si por casualidad mueres, ¿qué te ocurre? Te sorprenderá saber que la NASA no tiene un protocolo oficial para esta sombría situación. Los astronautas suelen pasar solo 6 meses continuos en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional y deben someterse a rigurosos controles, incluyendo intensos exámenes médicos antes de llegar allí. En su libro Guía del astronauta para la vida en la Tierra, el astronauta Chris Hadfield reveló todo sobre un escalofriante ejercicio de entrenamiento llamado simulación de muerte. Suele ser una mesa redonda donde se anuncia la muerte de un astronauta, y los demás deben formular hipótesis sobre qué hacer al respecto. No hay bolsas para cadáveres ni taquillas especiales a bordo, así que la solución más sencilla es abrir la esclusa de aire de la nave y arrojar el cuerpo al vacío espacial, al estilo Spock. Pero un acuerdo de la ONU prohíbe tirar basura en el espacio, lo que incluye el vertido de cadáveres. Es igualmente impráctico mantener un cuerpo a bordo de una nave espacial, y añadir un mini mausoleo probablemente costaría millones. Una de las soluciones más interesantes es el resultado de una colaboración entre la empresa de entierros ecológicos Promesa y la NASA, denominada Body Bag. Básicamente se trata de un saco de dormir hermético, en el que se mete un cuerpo humano con una cremallera y luego se expone a las gélidas temperaturas del espacio exterior. El cuerpo congelado se transporta de vuelta al interior y se somete a vibraciones intensas hasta que se deshacen unos 23 kilogramos de polvo humano, que puede colgarse fuera de la aeronave hasta que regrese a la Tierra. ¡Qué manera de irse! ¿Cuántas veces has estacionado el auto en un lugar y al marcharte te has dado cuenta de que olvidaste cerrarlo? En vez de volver sobre tus pasos hasta que estés a su alcance, hay una forma sencilla de llegar a él desde más lejos. Sujeta la parte metálica del llavero contra la barbilla y pulsa el botón de bloqueo. Puede que parezcas un poco raro, pero agradecerás ahorrarte unos pasos. El truco funciona convirtiendo la cabeza en una antena. Según el ingeniero de radio de Silicon Valley, Tim Bowser, con todos los fluidos en la cabeza y las corrientes eléctricas fluyendo por el cerebro, la cabeza acaba siendo un buen conductor. No funcionará a grandes distancias, pero usar la cabeza puede ampliar el alcance inalámbrico de la llave varias veces la longitud. Se supone que la mayoría de los smartphones modernos tienen una batería de larga duración, pero me parece que siempre se agotan cuando más los necesitas. Por suerte, hay una forma súper sencilla de aprovechar al máximo la batería restante.
Si como la mayoría de la gente llevas el smartphone en el bolsillo, parte del problema podría ser que esté demasiado caliente. Las baterías de los celulares duran un poco más si se mantienen frescas. El calor corporal promedio de 37 grados centígrados de un ser humano, al transmitirse a través de un bolsillo de tela al interior de un celular, es suficiente para acelerar los procesos químicos dentro de la batería, agotándola más rápido. La forma más sencilla de mantener tu teléfono fresco es llevarlo en el bolso o en un clip exterior. Y si alguna vez te encuentras fuera sin cargador, puedes apagarlo y meterlo en el refrigerador para que la batería se descargue más despacio. Eso sí, no recomiendo usar el congelador. Personalmente no soporto mirarme, y no es porque mi belleza sea tan deslumbrante. La verdadera razón por la que tendemos a rehuir nuestra apariencia en las fotografías es un poco más compleja que simplemente un mal día de cabello. Nuestra imagen en el espejo es esencialmente una versión invertida de nuestro verdadero yo, lo que significa que estamos mucho más acostumbrados a ver a alguien que en realidad no existe. Cuando anticipamos ver esta imagen reflejada en una fotografía, nos preparamos para una decepción instantánea, mientras que amigos y familiares a menudo no ven nada malo en lo que consideramos una mala foto, porque esa es la versión de nosotros que siempre ven. Por si fuera poco, las diferentes distancias focales, fotográficas, también pueden alterar por completo la forma de la cara de alguien. Entonces, ¿podremos alguna vez saber realmente cómo nos vemos? Lamento decírtelo, pero las discordantes grabaciones que escuchas de ti mismo son mucho más precisas que la voz hablada a la que estás tan acostumbrado. La razón por la que nos sorprende tanto escucharnos a nosotros mismos es porque mientras que otros solo escuchan las ondas sonoras transmitidas por el aire, la voz que conoces es una combinación del sonido externo con la acústica interna de nuestros huesos. Tu voz, al vibrar en tu cráneo, produce tonos ricos y de baja frecuencia que no existen externamente, lo que significa que nuestras voces generalmente son más agudas de lo que nos gustaría creer. Hierba recién cortada, me encanta el olor, o al menos me encantaba. En pocas palabras, ese delicioso aroma que flota en la brisa de verano es en realidad el grito de la hierba en agonía. Al cortar el césped se libera una mayor cantidad de compuestos orgánicos, conocido como volátiles de las hojas verdes, que ayudan a la planta a cerrar las heridas y producir nuevas células. Esta combinación de 8 hidrocarburos oxigenados, junto con alcoholes y aldehídos, que componen los GLB, también resulta agradable al olfato humano. Así que la próxima vez que te detengas a olerlo, recuerda que es el dulce aroma del trauma. Resulta que existe una razón científica por la que los paisajes nevados se asocian con la paz y la tranquilidad. A medida que la nieve se acumula en el suelo, actúa como un absorbente de sonido, ya que es esencialmente un material poroso como la espuma. Y como la nieve no golpea el suelo con tanta fuerza como el agua, incluso la nevada más intensa puede parecer relativamente silenciosa. La nieve también se acumula con mucho aire entre los copos, lo que significa que las ondas sonoras tienen menos superficie para rebotar que las gotas de lluvia, por ejemplo, haciendo que la mayoría de los sonidos parezcan amortiguados. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con esas casillas de verificación de "no soy un robot"? Con los avances modernos en IA, es difícil creer que un robot no pueda simplemente declararse humano en línea. Afortunadamente, el sistema anti-bots CAPTCHA ha sido especialmente programado por Google para registrar una multitud de acciones humanas, como el número de pulsaciones accidentales de teclas, clics del ratón, toques y desplazamientos realizados en la página. De alguna manera, mientras que un robot de IA probablemente se movería rápidamente en línea recta hacia la casilla, la reacción humana tiende a ser retardada e imprecisa. Los expertos dicen que es casi imposible que un bot replique a un humano, pero si practicas lo suficiente probablemente puedas engañar al CAPTCHA para que piense que eres un robot. Los análisis de sangre rutinarios no siempre son agradables, pero parece que podrían ser peores si las enfermeras no siempre eligieran el dedo anular. En primer lugar, los pulgares y los meñiques contienen tendones que se comunican con toda la mano y la muñeca, por lo que una infección en esta zona podría extenderse a todo el brazo. De los demás dedos, el anular es el que menos se usa, lo que significa que la piel es más delicada y más fácil de puncionar con menos dolor, y la herida también cicatrizará mucho más rápido. Si sientes que los años se acortan con la edad, puede que no sea solo una fantasía. Con una filosofía sencilla, el diseñador Maximilian Kinner ha creado un gráfico que demuestra cómo, cuanto más se vive, la importancia relativa de cada año disminuye. Por ejemplo, un niño de 2 años vivirá la mitad de su juventud en un solo año, mientras que para una persona promedio de 30 años, cada año solo representa el 3.33% de su vida, y a los 60 años, esto podría reducirse a tan solo el 1.67%.
todo se reduce a una pérdida de novedad. Mientras que los niños absorben constantemente nueva información, nosotros como adultos nos adaptamos a la vida cotidiana y todo se vuelve rutinario. Con cientos de tipos de champú en los supermercados, podría parecer extraño que la espuma siempre sea blanca, pero es una cuestión de ciencia simple. En primer lugar, los tintes del champú ya están muy diluidos y se diluyen aún más al mezclarse con moléculas de aire y agua para crear burbujas, como un globo rojo que se infla hasta que su color se desvanece. Esto también se debe a la dispersión de la luz, ya que los rayos de luz que inciden en las diminutas burbujas se redirigen en varias direcciones, debido a las grandes irregularidades en la composición molecular de la espuma. Estas innumerables superficies que dispersan la luz hacen casi imposible que el ojo humano detecte los colores restantes. Si te encuentras en una situación de supervivencia y necesitas rescate o atención médica, deberás hacer una llamada de emergencia, pero estar fuera de servicio no siempre es lo que parece. En estas situaciones, un mensaje de red no disponible solo se refiere a la red del operador, y tu teléfono móvil está equipado para conectarse a cualquier otra red dentro del alcance. Esta función vital ha sido fundamental desde el establecimiento del Sistema Global de Comunicaciones Móviles a principios de la década de 1990. Y solo cuando no haya cobertura de ninguna red en la zona, te encontrarás realmente atrapado. Aunque no lo creas, no importa cuántas veces mires la luna, solo habrás visto una cara. Esto se debe a que la luna gira alrededor de la Tierra a la misma velocidad que gira sobre su propio eje, que son unos 27 días, lo que significa que siempre nos mira la misma cara. Si la luna no girara en absoluto, mostraría alternativamente sus caras cercana y lejana durante su órbita. Lo que se conoce como rotación sincrónica o bloqueo de marea, nos impide ver los otros hemisferios, y ha sido así durante aproximadamente 4.000 millones de años. A medida que la gravedad de la Tierra atrajo gradualmente a la Luna, esta deformó ligeramente su forma para mirarnos y ralentizó su rotación, quedando amarrada a las mareas. Si alguna vez has tenido la suerte de presenciar un avión volando a velocidad supersónica, sabrás que lo único más impresionante que el sonido es la vista. Esa brillante nube de vapor parece salir cuando el avión rompe la barrera del sonido, y a mucha gente se le ha hecho creer que se trata de un estampido sónico, pero no lo es, o al menos no del todo. Estas pequeñas nubes cónicas se llaman conos de vapor, un efecto físico que se produce cuando algo se aproxima a la velocidad del sonido, pero no es el estampido sónico en sí. A medida que el avión avanza a la velocidad del sonido, unos vertiginosos 1234 km por hora, se forman ondas de choque a su alrededor. Esto provoca una discontinuidad en la presión y la temperatura del aire, lo que obliga al aire a perder su capacidad de retener agua y a formarse condensación, creando el cono de vapor. Pero para complicar aún más las cosas, los conos de vapor aparecen con mayor frecuencia en un estado de vuelo transónico. Esto ocurre cuando parte del aire alrededor del avión fluye por encima de la velocidad del sonido y parte por debajo. Por lo tanto, el avión no viaja necesariamente a la velocidad del sonido, pero el aire que fluye sobre las alas sí. Además, las condiciones climáticas deben ser las ideales, con abundante aire húmedo y cálido. Por eso, algunas explosiones sónicas como esta no tienen ese icónico cono de vapor. Pero incluso sin el cono de vapor sigue siendo realmente impresionante. El diseño distintivamente irregular de las botellas de refresco más populares probablemente no sea algo que jamás hayas cuestionado, pero hay una razón legítima por la que no tienen un fondo plano como las botellas de agua. El fondo estándar de 5 puntas no solo las hace parecer más elegantes, sino que también les da estabilidad. Los refrescos como Coca-Cola y Sprite se sirven fríos, por lo que la botella de plástico debe soportar el cambio de volumen que se produce cuando el líquido aumenta de temperatura sin volcarse. El refresco también está aereado, y un fondo plano se abombaría al presurizar las botellas para llenar el gas mientras las bebidas se carbonatan, por lo que las 5 puntas son mucho más robustas. Gracias a las innumerables pruebas que nos brindan la fotografía y la física, todos sabemos que la Tierra es redonda. Pero a pesar de lo que te han enseñado en la escuela, en realidad no es una esfera perfecta. Y antes de que la sección de comentarios de este video se convierta en un festival de trolls terraplanistas, no, tampoco es un disco. La Tierra no es perfectamente sólida, lo que significa que al girar en el espacio, la fuerza centrífuga arrastra la masa dentro de ella hacia el ecuador, mientras que los polos permanecen inalterados. Esto hace que la Tierra se abombe ligeramente en el ecuador, haciéndola parecer ligeramente aplastada, y con énfasis en ligeramente. El efecto es tan pequeño que la Tierra es solo un 0.3% más ancha en el ecuador que entre los dos polos.
Puede que no parezca mucho, pero sigue siendo una enorme protuberancia de 42 kilómetros. Para ponerla en perspectiva, son más de 94 edificios Empire State apilados uno encima del otro. Tal vez desde esa altura los terraplanistas puedan finalmente tener alguna perspectiva. Las explosiones son de las cosas más geniales del mundo, así que es lógico que alejarse de ellas y mirarlas haga a alguien parecerse súper genial. Esta es una forma clásica y cursi de que una película le haga saber al público que un personaje es tan rudo que ni siquiera le interesa la bola de fuego que estalla tras él. Desafortunadamente para Wolverine en la vida real, esta lenta marcha para alejarse del peligro probablemente sería la última vez que usaría sus piernas. Esto se debe a que las explosiones no son solo ardientes, sino que también producen lo que se llama presión explosiva. Esta es la onda expansiva que se produce tras un fuerte estallido, y es la fuerza que lanza objetos y rompe ventanas dentro del radio de la explosión. Esto significa que incluso si no te quemas con las llamas, una explosión puede matarte por daño interno. Una explosión puede ser lo suficientemente fuerte como para sacudir y aplastar tus órganos internos. Y créeme, tus órganos no están preparados para este tipo de ejercicio. Una explosión causa sobrepresión, es decir, la presión causada por una onda expansiva por encima de la presión atmosférica normal. Si esta alcanza tan solo 3 psi, es suficiente para demoler un edificio residencial y producir vientos de más de 161 km por hora. Si estás demasiado cerca, esto puede causar hemorragias internas, fracturas óseas y el horrible sonido de explosión de pulmón. Por eso los médicos recomiendan buscar atención médica inmediata si estás cerca de una explosión, independientemente de si sufres quemaduras o sientes dolor inmediato. Y si estás lo suficientemente cerca de una explosión como para ser lanzado de vuelta así, bueno, probablemente tus entrañas terminen como slime de Nickelodeon. ¿Qué harías si pudieras aprovechar al máximo el 100% del poder de tu cerebro? Si no sabes de qué hablo, es una creencia común que los seres humanos solo utilizan el 10% del potencial de su cerebro, o el 20% o el 5%, dependiendo de la versión del mito que hayas escuchado. La película Lucy de 2014 trataba sobre Scarlett Johansson accediendo lentamente al 100% de su cerebro, lo que la convierte en una computadora. Ok. Bueno, con tanta evidencia de apoyo, probablemente no te sorprende escuchar que este hecho es completamente falso. Si bien es cierto que los humanos no usan el 100% de su cerebro en un momento dado, esto se debe a que diferentes áreas del cerebro realizan funciones distintas. Por ejemplo, el cerebelo controla el equilibrio y el control motor. El área de Broca se encarga del habla, mientras que el bulbo raquídeo controla la presión arterial y la respiración. El cerebro es un equipo altamente complejo, y como las diferentes áreas realizan funciones diferentes, no todas son útiles todo el tiempo. Decir que un humano solo usa el 10% de su cerebro a la vez es como decir que un semáforo solo usa un tercio de sus luces. Y al igual que si un semáforo usara todas sus luces a la vez, usar todo el cerebro a la vez probablemente significaría que algo anda muy mal. Porque en realidad lo más cerca que los humanos estamos de usar todo el cerebro a la vez es durante una convulsión, donde una ráfaga normal de señales eléctricas sobrecarga el cerebro. Supongo que si Lucy hubiera tenido razón, la película habría terminado poco después de empezar. Si vives en una gran ciudad, puede que te hayan dicho que tengas cuidado al caminar al pie de un rascacielos por si acaso alguien decide lanzar una moneda desde lo alto. Aunque pequeña, la velocidad de la moneda al caer al suelo la convertiría en un torpedo, y la fuerza de la gravedad aceleraría la caída, hasta alcanzar velocidades que podrían partirte la cabeza. ¡Auch! Aunque me hizo reflexionar sobre la vida urbana, resulta que este rumor no es cierto en absoluto. Incluso si la dejas caer desde el Empire State, una moneda es demasiado pequeña, plana y amortiguada por el aire como para transformarse en un torpedo súper aerodinámico. En cuanto a la fuerza de la gravedad, que cada vez es más acelerada, eso podría ocurrir en teoría, si se succionara todo el aire de la ciudad de Nueva York. La resistencia del aire frena la moneda, así que incluso si una moneda pesada se lanzara desde el borde, la resistencia del aire y la gravedad acabarían igualándose en un punto conocido como velocidad terminal. Esto le daría a la moneda una velocidad máxima de caída aproximada de 19 km por hora. Apenas suficiente para causar daños, y si cayera sobre ti, sentirías como si te hubieran dado un golpe en la frente. En 1933, un hombre llamado Gary Kremen vio el potencial de la World Wide Web como la forma perfecta de conectar a desconocidos, así que creó un pequeño dominio llamado Match.com. Hoy en día es uno de los sitios de citas más gigantes en línea, con más de 5 millones de usuarios en todo el mundo. Pero la gente no lo adoptó de inmediato. Internet era aún bastante nuevo y conocer a desconocidos a través de él parecía una perspectiva desalentadora. Sin dejarse intimidar por la falta de interés, Kremen ideó un plan ingenioso.
Obligaría a todos en la empresa a crear un perfil en el sitio, incluyendo a su novia de entonces. ¿Ves a dónde va esto, verdad? Su idea funcionó demasiado bien, porque la novia de Kremen pronto conoció a alguien nuevo en la página y decidió dejarlo. Podría parecer que Kremen acababa de sufrir una derrota aplastante, pero al parecer lo vio como algo positivo porque demostraba que Match.com podría ser un éxito. Sigue diciéndotelo, amigo. En general sería difícil encontrar un camión de UPS girando a la izquierda en una intersección concurrida, y todo se reduce a dinero. Cuando UPS decidió apostar por una conducción más ecológica, equipó los camiones con sensores especiales y analizó datos para descubrir que muchos conductores esperaban con el motor en marcha para girar a la izquierda. A partir de 2004, la dirección ordenó a los conductores girar a la derecha, modificando las rutas preplanificadas y minimizar los giros a la izquierda necesarios. UPS observó una respuesta positiva inmediata a este nuevo sistema en sentido horario, que se tradujo en la entrega de unos 350,000 paquetes adicionales al año, el consumo de unos 37 millones menos de gasolina y un ahorro de 35 millones de dólares. Y con esto es hora de que yo me retire. ¿Cuál de estos datos curiosos te dejó más alucinado? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.